Ok, adelante, doctor. El tercer aspecto que hemos estado analizando: base, superestructura, ser social, conciencia social, modo de producción, clases sociales, lucha de clases, Estado, revolución, masas. Las masas hacen la historia, las personalidades son las que dirigen a los pueblos, y la nación, que es una categoría, ¿no?, que ya la examinaremos después. El tercer aspecto de lo que diríamos es la economía política, es la que se refiere a, en primer lugar, la cuestión del valor. Valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de una mercancía. Repito, valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de una mercancía. Y el otro concepto que es clave es el concepto de plusvalía. La plusvalía es la parte del trabajo no remunerada al obrero, en que el burgués se enriquece cada vez más a partir de la apropiación o la expropiación de la cuota llamada de plusvalía. Entonces, el tercer aspecto que tenemos que tener en consideración es el proceso, cómo va a surgir la sociedad capitalista, ¿no? Lo que se conoce en primer lugar como primero, los descubrimientos geográficos; segundo, el desarrollo del comercio mundial; tercero, la cuestión del colonialismo, o sea, cómo los países europeos, especialmente España, Portugal, Holanda, Bélgica, Francia, Inglaterra, o sea, se van repartiendo los 4 continentes, o sea, el Asia, África, América y Oceanía, y a partir de eso, digamos, o sea, de estos descubrimientos geográficos, desarrollo del comercio mundial, colonialismo, se da la revolución en la ciencia y en la técnica. O sea, aparece Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, etcétera, hasta Darwin. Y después de Darwin, que es lo que se denomina, repito, el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Luego se da la Reforma Protestante, o sea, a partir de Lutero, Calvino, Enrique VIII, o sea, la Iglesia católica se sacude desde sus escombros y aparece el protestantismo. Pero antes, ya la primera excesión fue cuando aparece la Iglesia ortodoxa, o sea, especialmente los rusos, griegos, la Iglesia ortodoxa, y la segunda división es la Iglesia protestante, o sea, con Lutero, con Calvino, con Enrique VIII. Bueno, entonces tenemos, repito, los descubrimientos geográficos, el desarrollo del comercio mundial, el colonialismo, luego las revoluciones en la ciencia y la técnica, la revolución, luego la revolución industrial y las guerras que se van a dar burguesas, las revoluciones burguesas, y finalmente ya la revolución, o sea, industrial. O sea, todos estos hechos, o sea, repito, descubrimientos geográficos, desarrollo del comercio mundial, colonialismo, reforma de la ciencia, la revolución de la ciencia y la técnica, las revoluciones burguesas, la revolución industrial, y todo esto va a determinar que Inglaterra, Francia y Alemania, en primer lugar, entre 1780 y 1900 propiamente, primero va a ser Inglaterra, segundo va a ser Francia, tercero va a ser Alemania, cuarto va a ser Estados Unidos y Japón. Y entonces esto es lo que se llama las revoluciones industriales, las revoluciones en los países capitalistas. Bueno, todos estos hechos van a dar lugar a lo que va a llamarse la aparición de la sociedad capitalista. O sea, todos los hechos que acabo de mencionar dan lugar a la revolución burguesa, a la revolución ya en que el capitalismo va a sustituir al modo de producción feudal, o sea, entre el siglo XVI y el siglo XIX propiamente. Bueno, entonces hasta acá es lo que se llama
la aparición del capital, y luego viene la siguiente etapa, que es el imperialismo. Cuando se une el capital industrial con el capital bancario, aparece el capital financiero, y este capital financiero es el que lógicamente se va a desarrollar en Inglaterra primero, en Francia después, y tercero en Alemania. Luego va a ser Estados Unidos, va a ser el Japón, hasta el siglo XX propiamente, en que se dan las dos guerras mundiales, y en que Alemania es el país que llega tarde al reparto del planeta. Entonces Alemania genera la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea, la guerra del 14 y la guerra del 39, que van a dar lugar precisamente a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo esto tiene que ser tenido en consideración para entender, insisto por tercera, cuarta vez: primero se da en Inglaterra, segundo se da en Francia y tercero en Alemania. O sea, entre 1780 y 1840 es en Inglaterra, entre 1840 y 1870 es en Francia, y en Alemania es entre 1870 hacia 1900, ¿no? Bueno, después viene Estados Unidos, y después ya viene, después de Estados Unidos, viene Japón. Bueno, entonces hasta acá hemos hecho un recuento de las condiciones a partir de las cuales aparece la sociedad capitalista. La sociedad imperialista, en que el modo de producción, digamos, en que el capital industrial se une con el capital bancario y aparece el capital financiero. Entonces, este es el rasgo típico del imperialismo. Ya luego las guerras mundiales, la aparición de los monopolios, pero básicamente es la unión del capital industrial con el capital bancario y surge el capital financiero. Eso es el imperialismo, bueno, que ha sido analizado por 1916-17 por Lenin en su obra El imperialismo, fase superior del capitalismo. Entonces, hasta acá más o menos estamos delineando lo que ha ocurrido, porque los trotskistas, especialmente André Gunder Frank, creen, estos analfabetos, que ya los españoles trajeron el capitalismo a América. Y esto pues es una aberración, porque España lo que trae a América es el feudalismo. Cuando se habla de Cortés en México, o se habla de Pizarro en el Perú, lo que España trae es el feudalismo. ¿Cómo van a traer el capitalismo si si España era un país feudal? Bueno, pero los analfabetos, estos trotskistas, neotrotskistas, hablan estas aberraciones. Y dentro de la serie de aberraciones que han aparecido dentro del mundo socialista o del campo socialista, en primer lugar tenemos las concesiones de Bernstein, luego la concesión de Kautsky, y en el caso de Rusia primero es Khrushchev, después es Brezhnev y después es Gorbachev, hasta llegar el día de hoy a Putin o Putón, pero yo creo que más es Putón que Putin. Entonces esta es la evolución o la involución: primero Bernstein, segundo Kautsky, luego Khrushchev, en segundo lugar Brezhnev, en tercer lugar Gorbachev, y ya se acaba con el social imperialismo total, que es Gorbachev, porque es un soplón que era el jefe de la NKVD, que se convierte en el jefe supremo. Ya está casi ya como 3 décadas, como 3 quinquenios manejando Rusia, ¿no? Y entonces esta es la tragedia actual de la Unión Soviética. Y en Estados Unidos, que ha ganado Donald Trump, Trump le manda besos, abrazos, o sea, están que se mueren de amor entre Putón y el presidente actual de Trump, Donald Trump. Se tienen que precisar las degeneraciones, porque acá en el Perú todo el mundo habla de la unidad, de la unidad. ¿De qué unidad? Bueno, primero, ya propiamente a la muerte de Marx, y después aparece primero el traidor
aparecen los traidores, que son Kautsky y antes Bernstein y Kautsky. A la muerte de Engels en 1895 aparece Bernstein y luego aparece Kautsky, no especialmente a partir de la Primera Guerra Mundial del 14 aparece Kautsky. ¿Por qué son traidores? Porque estos plantearon que tenía que darse la transición del socialismo al capitalismo, o sea, negaron la revolución proletaria, negaron la dictadura del proletariado y negaron propiamente lo que se llama el socialismo, o sea, es Bernstein, Kautsky. Ya a partir del año 17 en que triunfa la revolución dirigida por Lenin y por Stalin, entonces aparecen las traiciones después de Bernstein y de Kautsky, de primero Khrushchev en la década del 50, luego Brezhnev en la década del 60 y Gorbachev en la década ya del 80, hasta que finalmente se da el golpe que está dirigido por Rasputin, o sea, Putón, que es el que dirige la traición en la Unión Soviética. Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro. Las traiciones en el mundo contemporáneo que están graficadas por los rusos, o sea, por Khrushchev, por Brezhnev, por Gorbachev y por Putón, o sea, que es ya la última traición, es que ya Rusia se convierte en un país ya totalmente social imperialista que luego se fagocita, se destruye, ¿no?, con Gorbachev. Y ahora que están en amores pues con el norteamericano, con Trump, que se mandan besos y abrazos entre Putón y Trump. ¿En qué consiste la traición de los prosoviéticos, de los trotskistas? O sea, por orden histórico, los trotskistas, los prosoviéticos y los perros de Patria Roja. La traición consiste básicamente en lo siguiente: en que los trotskistas crearon a partir de León Trotsky las figuras de la Revolución Mundial y la Revolución Permanente. La pregunta es, ¿qué ha ocurrido en la historia después de la Segunda Guerra Mundial del año 39? ¿Ha triunfado la tesis de este payaso agente de la CIA Trotsky o ha triunfado la tesis de Stalin? Nosotros creemos que por todos los lados, por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, por todos los lados, la tesis que ha triunfado es la tesis de Stalin, porque la revolución se ha exportado. Rusia ha llevado sus tropas a Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania, casi hasta la China, casi, ¿no? Y entonces las tropas soviéticas son las que han liberado Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, etcétera, etcétera. Y entonces no es lo que el payaso del soplón, el agente del imperio de Trotsky, no es lo que dice él, que es la revolución mundial, la revolución permanente, es la exportación de la revolución rusa a todos los países de Europa Oriental. Entonces eso en primer lugar. En segundo lugar, después del payaso del soplón de León Trotsky, no, es agente de la CIA. Hay un trabajo de León Trotsky y el fracaso de la Revolución Mundial. Es el hijo de Liborio Justo, del que ha sido presidente de la Argentina. Repito, es León Trotsky y el fracaso de la Revolución. Eso también se encuentra todavía por ahí tirado, por lo que era el Cine Azul, por esos rumbos. León Trotsky y el fracaso de la Revolución Mundial, donde propiamente se demuestra que Trotsky toda la vida ha sido un agente del imperio norteamericano. Y toda la recua de trotskistas que hay acá han salido, especialmente en el Cusco, una manada de forajidos hijos de Satanás. No, yo les digo hijos de otra cosa, ¿no? De una señora muy poltrona, de hijos de, ya saben, de prostituta. Y viene después la segunda traición,
que es la traición soviética. El año 53 muere Stalin y toma el mando Nikita Khrushchev hasta propiamente el año 64 más o menos, y el año 64 es derrocado por Brezhnev. Entonces estos dirigentes, Khrushchev, Brezhnev y luego Gorbachev, que por la década del 80 ya empieza con la perestroika, son los traidores del socialismo y los restauradores del capitalismo. O sea, a partir de la negación de la dictadura del proletariado, a partir de la negación del socialismo y a partir de la negación del marxismo. Entonces, estos traidores, repito, Khrushchev, Brezhnev, Gorbachev, ya ni hablar ya Putón, porque ya Putón es la cloaca de Rusia. Entonces, todos estos hablan de la transición pacífica, de la coexistencia pacífica, de la emulación pacífica. Esto está en la polémica entre el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista de China, en que los chinos demuestran que los rusos son traidores al hablar de la transición pacífica, la coexistencia pacífica, la emulación pacífica, el partido de todo el pueblo, el Estado de todo el pueblo, la reforma a la empresa, los estímulos materiales, o sea, todo el paquete que lo digita Nikita Khrushchev a partir del año 53-54, y todo esto es proseguido por Brezhnev, luego por Gorbachev, ¿no? O sea, todos los traidores. Ya, ahora sí, adelante, doctor. Bueno, dentro de estos oportunistas hemos señalado primero los trotskistas, en segundo lugar los prosoviéticos, o sea, con llueve en Moscú y acá sacan el paraguas. La tercera facción es Patria Roja. Patria Roja, en esencia, cuando calificó al Perú como país capitalista, asume la tesis trotskista, o sea, para negar la guerra popular, ese degenerado, esa vieja prostituta de Huancavelica que se llama Moreno, no se sabe qué se llama la vieja prostituta esa de Moreno. Entonces lo que plantea es que el Perú ya no es semifeudal, sino es capitalista. Es una tesis total y absolutamente trotskista de Rodrigo Montoya y otros traidores a la patria como Aníbal Quijano y otros. Bueno, entonces lo que tenemos que entender es de que esta posición de Patria Roja es una posición total y absolutamente trotskista. Es una banda de ladrones, de delincuentes que ha asaltado la derrama magisterial, se han apropiado de más de $1.000 millones y los chinos les han dado como $100 millones. Entonces es una banda de degenerados. Ya por el año 70 y tanto se acordó meter bala a todos los de Patria Roja. A la chola esta de Huancavelica, Moreno, lo mismo al enano Breña y a todos los de Patria Roja, meterles bala, carajo. Ya son acuerdos que ya muchos ni conocen, ni han conocido porque no han estado pues en el evento que hubo en Huancayo, donde se acordó meter bala a todos los de Patria Roja. Bueno, Moscú, bala, y a los trotskos, bala. O sea, toda la cloaca del Perú, trotskistas, Patria Roja y prosoviéticos, bala. Acá no hay ningún término medio. Se le mete bala, un cartucho por el trasero y ahí acabó. Y se limpia este país de inmundicia, carajo, de todo el excremento que ha dado el Partido Comunista después de la muerte de Mariette. Bueno, entonces hasta acá lo principal y lo fundamental, ya seguiremos aclarando después.